ser un emprendedor, una emprendedora exitosa? Hoy conoceremos la historia de Jason Parravicini, un joven que nos demostrará que sí es posible con la ayuda de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Evidencias. Para solicitarla, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos ahora con el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jason Parravicini tiene 25 años y es peruano. Estudió ingeniería industrial y tiene una gran pasión por la música. Cuando estaba en la universidad se alejó de Dios, pero un día un joven llamó a su puerta buscando músicos para adorar al Señor. Las canciones que le mostró ese día realmente movieron su corazón. Jason se volvió a la música cristiana y a Jesús. Busca compartir el Evangelio a través de distintas melodías y mantiene una relación cercana y estable con Cristo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Jason Parravicini. Él es ingeniero industrial y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante Jason, bienvenido, qué placer conocerte, de tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ángela. Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros Es una también. bendición. Amén. Nosotros felices de tenerte y un placer también conocerte y tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, Jason, dónde vives, a qué te dedicas. Queremos conocer pequeños detalles de tu vida, de cómo estás. Bueno, actualmente vivo en Trujillo, Perú. Me dedico a gerenciar mi propia empresa. Estudié ingeniería industrial y, bueno, ese es un resumen breve, ¿no? De mí. Genial. ¿De qué se trata tu empresa, tu emprendimiento? Es de consultoría académica, en investigación específicamente. Tesis, artículos, ensayos, monografías, entre otros. Genial, qué interesante, Jason. ¿Y cuáles son como los principales desafíos o demandas ahí en tu trabajo? Pues los docentes, ¿no? Que siempre están revisando y corrigiendo, observando cosas, y tengo que tener mucha paciencia con algunos docentes, ¿no? Pero igual finalmente, con la bendición de Dios, salimos con éxito. ¿De dónde surgió la idea, Jason? Porque me parece extremadamente interesante. Sí, lo que pasa es que en mi último trabajo que tuve, mi jefe me dijo, Jason, ¿sabes hacer tesis? Porque estoy pensando abrir ese negocio. Y yo le dije, pues la única tesis que he hecho es la mía. Pero igual vamos con todo, ¿no? Con la bendición del Señor. Siempre me he atrevido a los grandes retos, entonces en el camino Dios me fue capacitando, ¿no? Al principio yo no tenía esas habilidades. Wow. Bueno, ahí ya más adelante nos vamos a contar allí al respecto, pero qué interesante, Jason. ¿Y en el área de la iglesia, algún departamento, ministerio, área que te guste apoyar principalmente? Bueno, he tenido la oportunidad de participar de diferentes ministerios. A Dios gracias, estuve en el Ministerio de Música de la iglesia, pero actualmente estoy como director asociado del Departamento de Mayordomía. También soy maestro de escuela sabática y también soy diácono de la iglesia. Wow, full con actividades en la iglesia, súper comprometido y además Sí. entregar tus dones, tus talentos en la juventud. Dios lo recompensará sin duda de alguna forma y te bendice también por entregar tu tiempo y tus talentos también a Él en esta situación. Jason, tú naciste en Colombia, pero tus papás son de Perú. Cuéntanos cómo sucedió ahí la situación. Claro, lo que sucede es que mi padre es músico de profesión y él toca trompeta. Entonces, siempre el género en el que estuvo inmerso fue el género de la salsa. Y como pues en Colombia, en Cali específicamente, es la ciudad donde nace pues este grupo Nietzsche y fue un boom en su tiempo,
Mi papá pues estuvo tocando en diferentes orquestas importantes de la ciudad de Cali, en Colombia, y pues en ese transcurso yo nací, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y tú Ujú. te quedaste con tu mamita ahí en Perú? Exacto, en Trujillo. Wow. ¿En qué momento tú conoces de la iglesia adventista? Bueno, yo he sido adventista de nacimiento, solo que una cosa que no nos dicen es que el cristianismo no es cuántos años estás en la iglesia, porque muchas personas se jactan de eso. Yo soy de nacimiento, dicen, pero el cristianismo es cuántos días has caminado con Cristo. Entonces yo empecé a caminar con Cristo desde que me bauticé, desde mis 12 años, y desde ahí hasta ahora he tenido algunos bajones, ¿no? Y también algunos momentos de éxito, pero igual ahí vamos y cada día vamos mejorando, ¿no? Hasta llegar a la perfección y a la plenitud del Padre, ¿no? Sí, qué importante lo que dices, Jason. Cuando dice, Ujú, no, adventista de cuna, vida ujú. perfecta. No, no es así. Imposible, No, imposible. En la vida posible. hay muchas trabas, dificultades, problemas, pero tener el Así es. conocimiento de Dios te da un plus muy grande. Y que tú hayas Exacto. decidido por Jesús a tus 12 añitos es una bendición realmente. El caminar con Cristo cuando ya lo decides, no porque alguien te Claro. dice que debes hacerlo por obedecer, sino sentir esa conexión con Dios, esa real acompañamiento, esa relación que Dios quiere que tengamos, no hacia arriba, súper lejano, sino aquí a mi lado, porque Dios está Exacto. contigo, acompañándote, guiándote en todo el proceso de tu vida. Y Así es. es un caminar, es una lucha, estamos en un proceso de santificación donde todos los Amén. días debemos luchar, orar, estudiar la Biblia eh, y continuar, perseverar, ser disciplinados para ser cristianos, lo decíamos en otro episodio aquí en Identidad. Jason, a tus 19 añitos estabas en la universidad, qué pilo, eh, y ahí sucedió algo con el tema de la música, porque también te gusta mucho la música. ¿Cómo Sí. nació ese gusto? Bueno, supongo que tu papito ahí tuvo que ver muchísimo, o no? Cuéntame, Jason. Sí, pero yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años, justo en el año que me bauticé. Allí yo cogí una guitarra y un amigo me enseñó y me di cuenta que tenía facilidad para aprender, ¿no? Y ahí me di cuenta que sí es verdad que uno hereda los dones de los padres, ¿no? O sea, se me hacía más fácil tocar y aprender que otra gente, ¿no? Que no tenía el don. Y en el 2019, aprovechando que ya había desarrollado desde el 2012 ese talento hasta el 2019, pues para poder tener un descuento en la pensión de la universidad, es decir, para poder pagar menos, me integré a un grupo de mariachis en la universidad, en el cual no encajé tanto y luego me fui a otro grupo que aquí en Perú le llaman peña, que significa tocar música criolla solamente con guitarra y cajón, ¿no? Y ahí pues me inserté en la música, pero después cuando el escenario se apagaba, uno se sentía vacío, ¿no? Porque por un lado era bueno que te bajen la pensión, pero luego te sentías vacío porque la misma gente con la que te rodeabas, los mismos músicos te invitaban a hacer cosas que no agradan al Señor, como por ejemplo tomar cerveza, licor o hacer cosas, conversaciones que no son constructivas, que no edifican. Entonces todo eso terminó alejándome de Dios en ese caminar, en ese tiempo. Lo que me llama la atención, Jason, es que tú te dabas cuenta, tú lo sentías. Cuando estamos inmersos en el mundo, a veces no lo sentimos, no le vemos nada de malo, pero cuando somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, creados por el Padre Celestial, pero no todos somos hijos de Dios, tenemos que decidir ser, Él nos da esa libertad de elegirle. Y tú en ese proceso, cuando sabías que no era correcto, cuando tú mencionas lo que se hablaba, lo que se comentaba, el tema de tomar, el alcohol, bajarte del escenario, sentirte vacío, Exacto. es Dios, el Espíritu Santo hablándote. Porque dice Sí, Dios todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, en esto etcétera, pensar. etcétera. En eso pensad, eso haced. Entonces eso empieza a calar en
en tu vida y a dar Sí, vueltas en tu cabecita, y es el Espíritu Santo que te sigue llamando, hijito, tú decidiste por mí, quiero que seas fiel, leal, en desde todos los pequeño he sabido sentidos. las escrituras, ¿no? Claro, y la música es un temazo, o sea, el Lucifer es experto en música. Cuando cayó, y él sabe cómo atraernos. Pero tocaron a tu puerta, Jason. Sí. ¿Qué significó eso para ti? ¿Cómo fue eh, ese momento? Para que les cuentes a nuestros amigos, quienes están viendo en ese momento. Un ángel, como tú lo mencionas, tocó mi puerta, ¿no? Y este ángel se llamaba Josué, Josué González. Fue parte, ¿no? de mi historia, ¿no? Porque actualmente él ya no forma parte, ¿no? Pero me dejó grandes enseñanzas. Él vino, tocó la puerta y me dijo, estoy buscando músicos para Cristo. Y yo en ese momento estaba haciendo música, pero para el mundo. Entonces yo sentí como que, como dices tú, el Espíritu Santo, ¿no? Dios te dice, ven. Y me enseñó sus canciones, vino con su guitarra, me enseñó sus canciones que él mismo había compuesto. Y esas canciones, a pesar de lo sencilla que eran, porque a Dios le gusta la sencillez en la música, claro, no era comparado nada con la música que yo tocaba, porque era la música más difícil que yo tocaba, porque aquí en Perú esta música es la más difícil, música criolla. Pero él me llamó y sus canciones las había compuesto y con una letra que tú sentías el Espíritu de Dios, tú sabías que esa persona que había escrito eso era un hijo de Dios. Como dices tú, todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces él me transmitía eso, ¿no? Me transmitía a Jesús en sus canciones. Y yo le dije, yo me uno a ti, yo me uno. Y desde entonces empecé a hacer música cristiana, pero pasado un tiempo él se fue y me dejó solo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo lo vi mal porque a veces uno no entiende los propósitos de Dios, ¿no? Entonces él me dejó como director del grupo y también como líder. O sea, digo director y líder porque el director es el que se encarga de hacer ensayar a todo el grupo y el líder es el que se encarga de motivar a todos. Él hacía todo, él nos hacía ensayar, él nos hacía leer la palabra de Dios, lo que decía la hermana Elena G. White, y nos motivaba siempre, nos llamaba, era como un pastor que siempre buscaba a sus ovejas. Y yo quedar en su reemplazo, yo no me sentía a la altura de él. Sin embargo, en el camino Dios me fue capacitando, ¿no? Y aunque yo no lo entendí al principio, yo estaba triste, ¿no? Incluso muchas veces lloraba de frustración, porque, de impotencia, ¿no? Porque los chicos no me hacían caso para ensayar. Yo a veces tenía que llamarles, no venían a los ensayos, era todo un desorden, ¿no? Pero Dios me fue capacitando poco a poco para que el día de hoy yo pueda tener una empresa de 50 personas y saber cómo administrarlas. Wow. Y siendo tú tan joven, Jason, cuando tú llorabas, porque uno a veces llora de la frustración, Impotencia, sí. impotencia, claro, de que no sabes qué hacer. Un punto detrás de cámaras, tú decías, o sea, yo me sentía con la capacidad intelectual en temas de música, Exacto, pero había sí. una debilidad. ¿Cuál era ahí la situación, Jason? Al igual que Moisés, ¿no? Que dijo, pero yo, Señor, soy tartamudo, ¿no? ¿Y cómo yo voy a ir a comunicar y voy a rescatar al pueblo, ¿no? Entonces yo me sentía así, pero siendo ya director, las iglesias tienen sus líderes, ¿no? Entonces sus líderes, cuando necesitan un grupo que vaya a tocar, no hablan con los integrantes del grupo, hablan con el director. Entonces yo tenía que saber qué decir, qué no decir, cómo responder ante esas invitaciones, porque obviamente no puedes decir sí a todas, porque a veces se cruzan y no puedes cumplir a dos personas en una misma hora. Entonces yo tenía que ahí saber hablar para que no se malinterprete y no lo tomen como que somos un grupo que no se quiere presentar en algunas iglesias y en otras sí. Y Dios me capacitó a través de eso que yo me quejaba. Yo le decía a José, tú me has dejado solo. En realidad, Dios me estaba capacitando. Wow, qué importante cuando vemos la dificultad, pero sacamos lecciones. Que tengas un bello día es lo ideal, pero si hay día malo, no es que el día malo, son experiencias que uno puede adquirir.
¿Cuánto tiempo el Señor te capacitó? ¿Por cuánto tiempo estuviste con este grupo de música? 5 años exactamente. Pero por más que hicimos todo lo que pudimos, el grupo no pudo continuar. Vinieron otros integrantes y al final el grupo ya se disolvió, ¿no? Pero cada uno de ellos ahora hace música de manera independiente, ¿no? Pero siento que no solo me ayudó a mí, sino también a ellos, ¿no? Fueron 5 años. Y además que es música para alabar el nombre de Dios. Y eso Sí, es diferente. Como te decía se al principio, siente. es un Sí. plus también. Sé que has vivido varios momentos difíciles en tu vida y uno de ellos Ujú. fue un accidente que tuviste en moto. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo Dios también te rescató, porque cómo ha sido también en general esa relación con Dios. Lo que sucede es que las malas amistades, ¿no? Te llevan pues a querer tú ir contra la corriente, ¿no? Contra todo lo que te dicen que no hagas, ¿no? Y bueno, yo nunca había tenido una moto y era mi primer día que estaba aprendiendo a manejar. Y ya mi amigo me dijo, no, ya de una vez vamos a manejar por ahí, vamos a ver a la chica que te gusta, ¿no? Y fui y la recogí y la pasé un rato y luego la dejé en su casa. Nos caímos, me acuerdo, pero fue leve. Pero luego yo de la emoción me fui manejando a toda velocidad y o sea, sin poner las dos manos en el timón, ¿no? Sino queriendo yo manejar sin manos, incluso sin un pie. Me puse así, me emocioné tanto que hice esa locura en ese momento. Y menos mal que yo estaba manejando por un carril donde no habían carros, sino solamente habían bicicletas, motos. Pero antes de, o sea, yo me accidenté antes de llegar al óvalo. Si yo me hubiera accidentado en el óvalo, donde había cruces de carros, yo hubiera fallecido. Pero felizmente fue justo antes de llegar al óvalo. Y fue en el carril donde no pasan carros que yo me accidenté, ¿no? Y luego Dios hizo que a raíz de eso yo me aleje de esas malas amistades, ¿no? Porque hay que dejar todo lo que te aleja de Dios. Y luego pues volví, ya obviamente mi pierna no quedó igual, tengo una cicatriz e incluso pasó mucho tiempo para que yo pueda pisar bien, pero Dios me libró, no solamente de esa ocasión, sino de muchas más. Pero si deseas, puedes contarnos una más, de ver los milagros, de cómo Dios también nos llama, nos cuida. Siempre esos santos ángeles están ahí, cuidando de sus hijos. Y uno a veces es travieso, quiere irse por otro camino, pero el Señor te dice es este, no te apartes, ni a derecha ni a izquierda. Ve por Exacto, el lugar donde te quiero. ¿Tienes algún otro momento así, donde hayas sí. visto la mano de Dios? Sí, claro, cuando fui a mi segundo trabajo Mm, y me tocó pedir el sábado libre, wow. tuve que pedirlo yo me fui preparado con los mejores versículos, con los mejores argumentos de incluso de otras religiones, ¿no? A favor del sábado, que no son adventistas. Y pues con todo eso pedí mi sábado ante un jefe que era de otra denominación, pero sabía bastante también, pero él no creía en el sábado como día de reposo hasta la actualidad. Entonces, ese debate duró exactamente 2 horas. O sea, en realidad solamente tenía que preguntarme cosas del trabajo y listo, ¿no? Pero él más me preguntó cosas de la Biblia que del trabajo, ¿no? Y siento que Dios me utilizó en ese momento para poder llegar a él. Y él no estuvo de acuerdo con que yo ingrese al trabajo. No fue hasta que me llevaron ante la gerente, hasta la representante de la empresa que tenía el cargo más elevado, ella fue la que me dio el sábado. Y estando dentro, yo fui una bendición para esa empresa. Me di cuenta después. Claro, tuve mis defectos también, ¿no? Pero era un chico que era un punto, ¿no? Diferente en medio de todos que eran iguales, ¿no? Que caminaban en la misma dirección y hablaban del trabajo. Yo llegaba y hablaba de Cristo. Yo hablaba de por qué no comía cerdo en la hora de almuerzo. Así, era la diferencia. Y eso es lo que justamente Cristo quiere que hagamos, ¿no? Que nosotros
no estemos en sintonía con el mundo, sino con Cristo, ¿no? Porque estar con Cristo, ¿no? Es padecer lo que Cristo padeció, ¿no? Que era la oposición del mundo, ¿no? Entonces, pasado un momento, ya no me quisieron dar más el sábado y me dijeron, o trabajas en sábado o te votamos. Y incluso me llegaron a decir muchas cosas, ¿no? Me llegaron a decir, no sirves, nadie te va a pagar más de lo que te pagamos aquí, tienes un trabajo en plena pandemia, estás loco, ¿cómo te vas a ir de acá si nadie te va a pagar más? Entonces yo con esa mentalidad bajoneada, por decirlo así, me fui y trabajé como secretario, ¿no? Yo me bajé tanto que dije, bueno, estudié ingeniería industrial, pero quizás Dios no me quiere trabajando en fábricas, porque ahí trabajan los sábados y siempre voy a tener ese problema. Trabajaré como secretario, entonces nada más es lo único que me queda, a pesar de haber estudiado ingeniería industrial. Y en ese trabajo, como secretario, aprendí mucho más que en los otros trabajos, porque ahí mi jefe me mandaba a hacer una cosa que tenía que ver con ventas, luego otra cosa que tiene que ver con marketing, luego otra cosa que tiene que ver con logística, luego que tenía que ver con parte administrativa, y aprendí todas las áreas de un negocio que si no hubiera aprendido ahí, no sabría cómo manejarlas ahora en mi negocio. Entonces, ese es otro testimonio también. Por eso dice el Señor que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien y que tú Amén. hayas dejado de pronto alguna semilla en ese lugar. Hemos sido llamados a hacer luz, a hacer sal en este mundo, a marcar la diferencia, a estar en sintonía con Cristo y Amén. sin alejarnos de ellos, sin dejar de mencionarles de Jesús. En este mundo es difícil, no todos quieren escuchar de Dios, muchos Sí. no creen en Dios. Pero acá en Identidad queremos mostrar que hay un Dios poderoso que hace milagros, que está en nuestra vida, que es real, que se preocupa por nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras dificultades. Él está al control de todo. Y me gusta mucho que tú, siendo tan joven, has aprendido tantas cosas de la mano de Dios. Has pasado por ciertas circunstancias, pero siempre has estado ahí, constante, de la mano de Dios, como el Señor siempre nos pide. Ahora tienes un emprendimiento, eres exitoso, por decirlo de alguna forma, para gloria de Dios, porque Él es quien te guía, te acompaña, siendo fiel a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Entonces es una respuesta en amor por todo lo que Dios nos entrega, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace en nuestra vida. Yo quiero agradecerte, Jason, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, un llamado final que quieras hacerle a partir de tu experiencia de vida. Adelante, Jason. Sí, claro. Quiero dedicar a todos los jóvenes que me están mirando un versículo que se encuentra en Proverbios 22:4, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No importa si la gente te tilda de loco, ¿no? Por hacer lo que haces. Mucha gente no está a favor del diezmo, mucha gente no está a favor de que se tengan que cumplir actualmente los mandamientos. Dicen que vivimos bajo la gracia, pero tú tienes que, como joven, ser la diferencia. Cristo no cambió, ni una tilde ni una jota, dice la Biblia. Entonces nosotros, si hemos sido llamados a seguir a Cristo, debemos hacer, actuar, pensar, sentir como Él anduvo, ¿no? Y siempre pensando que aunque no entendamos los propósitos que Dios tiene en el momento, luego, a través de una comunión diaria que se va a fortalecer mediante la palabra de Dios, la oración y las obras también, ¿por qué no? Testimonio ante otras personas. Dios te va a ir revelando el por qué hizo o no hizo ciertas cosas, el por qué te dio y por qué todavía no te da ciertas cosas. Dios tiene un plan mucho mejor siempre de lo que tú tienes. A veces la vida es como un semáforo, ¿no? Dios no te da y luego te quita. Dios siempre te da. Eres tú el que se aleja de su bendición muchas veces. Ese es mi mensaje para todos, y que siempre vivan el cristianismo 24 horas, 7 días de la semana. Amén. Muchas gracias, Jason, por tu mensaje, por ese cierre tan lindo, y ahí está la invitación
para que vivas de la mano de Cristo en este proceso de santificación todos los días, a toda hora. Que en tu mente, en tu corazón esté Cristo en tu vida y lo reflejes a otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.